Esto te interesa a ti también. Me interesa. Porque hoy se abre el plazo para presentar la declaración de la renta. Ay, esa Esto nos interesa a todo el mundo. declaración de la Esa renta. duda de me devuelven, tengo que Total, pagar, todos los años estoy la misma, obligado, ¿verdad? no estoy obligado a echarla, qué requisitos, qué tengo que entregar, si me compro una casa me desgrava, olvidarse porque eso desgrava Yo las que se digo han que comprado antes de 2013, después de 2013 el que se haya comprado una vivienda, olvidarse porque ya no desgrava la hipoteca, lo digo por experiencia propia. Entonces, Sí, es que... os lo digo ya ¿Por qué? desde No ya. lo sabemos, pero es así, ¿no? No sabemos. Pero el compañero Fernando Casal ha estado en una gestoría donde le han informado perfectamente de todo y además viene con una novedad porque si están pagando alguna asociación o haciendo, bueno, no pagando, sino haciendo donaciones a asociaciones, hermandades también, atentos porque puede desgravar también en Hacienda estos donativos que hacemos a hermandades durante el año. Vamos a enterarnos de todo. Comienza la campaña de la renta en el día de hoy en despachos como el que estamos y además en muchas asesorías de la comarca, pues va a comenzar una época divertida porque además se juntan con los impuestos de las empresas. Y hasta finales de junio pues va a haber mucho trabajo y nos va a atender Rafa Casal. Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Hola Fernando, mucho gusto de estar contigo. Muy bien, genial. Bueno, me imagino que eso, que os vais a juntar ahora impuestos, declaraciones de la renta, es decir, que lleváis en una época que vais a estar muy entretenidos. Totalmente, totalmente. El mes de abril, además, ya incluso con alguna antelación, muchas personas ya nos comentan, oye, queremos ser los primeros en hacer la declaración de la renta. Siempre nos coincide o en Semana Santa o posteriormente este año hemos tenido la suerte de que ha sido Semana Santa y arrancamos con el periodo de renta simultáneamente al periodo de cierres trimestrales de algunas empresas. Pero bueno, aquí estamos. Rafa, vamos a intentar hacerlo muy didáctico. Bueno, en primer lugar, ¿quién está obligado y quién no está obligado para hacer la declaración de la renta? Perfecto. Bueno, pues la regla general es que todo el mundo está obligado a hacer la declaración de la renta, exceptuando algunos casos. Todos sabemos que personas que solo tienen un único ingreso de un único pagador, siempre y cuando no lleguen a unos umbrales de renta, pues no estarían obligados. Otros que tengan varios pagadores, personas que eventualmente en el año han tenido un pagador y a lo mejor han cobrado para unos meses, esas personas sí están obligadas. Personas que tengan actividades económicas o personas que hayan hecho algún tipo de las operaciones que Agencia Tributaria tiene un especial control, principalmente la que todos conocemos, aquellos que compran y venden algún inmueble. Concretamente, el que vende un inmueble está obligado a explicar en su declaración de la renta cómo ha sido esa operación por si ha tenido ganancias o pérdidas. Después, muchas personas que pueden ser pensionistas o personas que cobran del Estado principalmente, no tienen obligación de hacerla porque en sus propias retribuciones de la Seguridad Social o sus pagadores ya les retienen una cantidad que cubre, digamos, su porcentaje de declaración de la renta. Eso en regla general, hay muchísimas excepciones, Fernando. Lo importante es que todo el mundo que tenga la menor duda de si está obligado o no a hacerla, le interesa asesorarse si le interesa hacerla o no, porque una cosa es que estés obligado y otra cosa es que aunque no estés obligado, te pueda interesar hacerla porque puedas recibir una cuota que en la mayoría de los casos es así. O sea, la mayoría de la gente suele salir una pequeña cuota si la hacen aunque no estén obligados. Hay ahora una época, desde que empieza en el día de hoy hasta finales del mes de abril aproximadamente, donde la gente puede hacer la confirmación del borrador, los datos fiscales. ¿Qué es lo que hay que estar pendiente? ¿Qué es lo que hay que mirar con lupa en ese borrador para que no nos equivoquemos o podamos sacar más rendimiento de esa declaración de la renta? Fantástico, Fernando. Pues clave. Agencia Tributaria pone en nuestro favor los datos fiscales, que son los datos que los pagadores comunican en la Agencia Tributaria anteriormente. De hecho, esos datos este año están con antelación desde el mes de marzo. Ya cualquier ciudadano puede entrar con su certificado digital, clave PIN o alguno de los sistemas que tienes para entrar, un sistema de validación informática para saber que la persona que accede es la que es, puede ver sus datos. A partir de hoy ya pueden esos datos volcarse en lo que es el borrador de la renta para que Hacienda, indicándote una serie de preguntas, te permite generar cómo podría quedar tu renta. Pero hay que tener en cuenta una cosa, Fernando, que los datos que Agencia te pone a tu disposición siempre tienen una letra pequeña. Usted es responsable de su declaración. Si los datos fiscales que Agencia Tributaria le facilita no son concretos, no son exactos, usted no indica las claves concretas, la declaración de la renta no estaría bien hecha y podrían recomprobar. Entonces, la clave. Siempre en muchos casos hay que comprobar las retribuciones que aparecen. Sus pagadores habrán comunicado en su momento tantos ingresos, tantas retenciones. Es conveniente comprobarlo con las nóminas, los recibos de salario y demás. Después, siempre que aparecen operaciones particulares, como son las operaciones inmobiliarias o la tenencia de fondos de pensiones o algún tipo de producto particular,
en muchos casos el tratamiento fiscal, que la clave que le asigna a agencia tributaria no es correcta. Por ejemplo, en algunos casos, determinados ingresos que haya podido percibir una persona pueden ser una ganancia patrimonial, puede ser un rendimiento de actividad económica, puede ser un rendimiento del trabajo. Entonces, hay algunas cosas que la agencia tributaria no te sabe identificar claramente qué es lo que es. Entonces, en esos casos hay que tener especial atención. Después, el tema de las deducciones. Hay deducciones como la deducción por maternidad, deducciones por la antigua familia numerosa, hijos con discapacidad, familiares con discapacidad, todo ese tipo de claves dependen muchísimo de cómo se identifican a la hora de cumplimentar esa declaración. Y en muchos casos, cualquier mínimo descuido puede hacer que pierdas la deducción completa y tú pienses que la han aplicado en el resultado, o puede ser incluso que la haya aplicado erróneamente. Entonces, ahí es donde hay que tener especial interés, las deducciones. Y además es curioso porque en los borradores hay algunos casos, algunas claves que no están. O sea, las deducciones, por ejemplo, autonómicas, ahora os explico cómo funcionan, por defecto nunca se incluyen en la declaración de la renta. ¿Qué significa? Que dentro de del panorama de declaración de la renta global en España, cada comunidad autónoma tiene algunas facultades, Fernando. Entonces, pueden incentivar, como por ejemplo el caso muy particular que ha sido la Comunidad Valenciana, el gimnasio. Bueno, pues los gastos de gimnasio en esa comunidad se pueden deducir. En Andalucía, pues están los gastos de clases particulares de los niños, deducción por alquiler para jóvenes, vivienda de protección oficial. Esas deducciones nunca están en el borrador. Entonces, hay que investigar o hay que tener un conocimiento mínimo para saber qué tienes que buscar en esa renta. ¿De acuerdo? Hay eso, me imagino que cuando ya llegue el momento de la asesoría, ¿no? De cuando llegan aquí las personas buscando ese asesor que le diga, bueno, en casi todos los casos será las deducciones, ¿no? Más que son las deducciones y, por supuesto, lo que pueda incurrirle en cualquier tipo de penalización. Me contabas antes de comenzar que, por ejemplo, ya desde 2015 no se hacen deducciones por hipotecas, por tener la propiedad, y los alquileres en determinados casos que hay que mirar muy bien. Sí, sí, correcto. El tema de la vivienda es algo que históricamente todos pensábamos la deducción por la hipoteca deduce. Eso ya se modificó normativamente hace bastantes años, pero residualmente las personas que tengan hipotecas anteriores a 2015 pueden seguir deduciendo esa deducción, que además es muy interesante, una deducción del 15% de lo que han pagado de hipoteca. En este año, que además las cuotas de la hipoteca han subido, por lo tanto es interesante, es una pequeña ahorro fiscal que puede llegar a un máximo a unos 900 euros aproximadamente, con lo cual es un dinero que se nota mucho en la declaración. Y los alquileres pasa lo mismo, hay un tratamiento fiscal diferente para las deducciones estatales y deducciones autonómicas. Nosotros siempre recomendamos que analizáramos los casos concretos. Hay otras deducciones muy interesantes, Fernando. Por ejemplo, este año hay una deducción muy consistente para las instalaciones de placas fotovoltaicas y mejora de la eficiencia energética de las viviendas. Eso que se habló en principio para un par de años se ha prorrogado también al año 2023 y ahora 2024. Y es muy interesante, Fernando, porque las personas que instalen unas placas solares en su vivienda o algún tipo de sistema de calefacción o aislamiento, les supone que hasta el 40% del dinero que se han gastado es deducción directa. Es sorprendente porque si un gasto medio de 5 o 6.000 euros puede suponerle 2.000 y pico de euros a ingresar directo en la declaración de la renta. Entonces es muy interesante ese tipo de deducciones que esperamos este año vengan una avalancha, pero hay que saber muy bien preparar la documentación. Hay que tener un certificado de eficiencia energética previo y posterior, es decir, hay que analizar muy bien esa deducción. Y además hay otras deducciones, hay otras subvenciones en caso de la Junta de Andalucía que ha pagado un dinero por las placas solares. Esa es aparte, o sea, esta es una deducción nueva que solamente se puede obtener independientemente de que te lo hayan hecho o no la empresa instaladora, ahora, en el momento que usted hace la declaración de la renta. Entonces, este tipo de deducciones normalmente, por supuesto, jamás vienen, esas no se detectan en los borradores, no aparece en la información fiscal y por eso siempre interesa contar con un pequeño asesoramiento, sobre todo en casos particulares. ¿De acuerdo? En los últimos años se están incorporando muchas asociaciones a la ley de mecenazgo, entre ellas, por ejemplo, las cofradías, estando en un sitio como estamos y demás. Es decir, también hay que saber incluir esas deducciones por las donaciones que se hacen a ese tipo de, o bien de ONG o de hermandades, que son en los últimos tiempos algunas de las que se han incorporado, además pasando unos filtros bastante exigentes. Sí, por supuesto, es muy interesante que además en las últimas novedades en el IRPF se prima bastante los donativos a lo que se consideran, como tú has dicho, entidades como las cofradías, que son aquellas que consiguen el interés público. Son no todas las entidades que reciben donaciones dan derecho a la persona que entrega dinero a una deducción, porque implica unos controles legales importantes, como tú bien has dicho, Fernando. Pero la mayoría de estas entidades, como pueden ser cofradías, hermandades,
hermandades o algún tipo también de entidad social, de investigación, de tratamiento para, por supuesto, las ONG que todo el mundo conocemos, Médicos Sin Fronteras. Todas estas donaciones, hasta el 80% del dinero que una persona ha dado en ese año, hasta un tope, que el tope se ha ido ampliando con estos tiempos, pues permite que si una persona ha donado 100 euros, en su declaración de la renta se encuentra 80 euros de deducción, con lo cual es muy interesante. Además, lo interesante es que las entidades de este tipo ya lo comunican, es decir, ellos en el momento de sus obligaciones lo dicen a Hacienda, estas personas nos han donado tanto dinero, señáleles usted en su propio borrador que ya tienen derecho a esa deducción. Entonces, en ese caso, la persona que hace su declaración de la renta lo tiene ya controlado en el momento de hacer su renta, pero a cambio de una gran obligación a todo este tipo de entidades que tienen un gran control por el tema de la ley del mecenazgo que tú has dicho. ¿Hay alguna deducción, algún tipo de novedad en la que tengamos que tener especial interés este año 2023, o sea, en la campaña de 2023? Pues mira, aparte de la que ya hablamos de la eficiencia energética, que además está limitada en el tiempo y es muy interesante que se incluyan ahora, ¿no?, y que se analice, hay una pequeña variación que es la deducción por maternidad, que es una deducción que cobraban las madres que tenían niños hasta 3 años, que fueran trabajadoras. Estaba limitado a personas trabajadoras, mujeres trabajadoras. Ahora mismo una persona que está en búsqueda activa de empleo, cobrando una prestación o algún subsidio o tal, también lo puede pedir. Oye, es una mejora social que permite esa pequeña deducción. Entonces eso también ahora mismo es una novedad que la mayoría de la gente no sabrá. Entonces también es interesante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, es una de las que se me ocurren a priori. Por último, hasta el 30 de junio creo que es siempre tenemos la manía, no sé por qué, de venir los últimos y a finales me imagino que la segunda quincena de junio será un espanto, ¿no?, de gente, ¿no? Absolutamente, sí. Tenemos los dos extremos. Tenemos gente que lleva ya un mes pidiendo cita y tenemos algunos que llegarán a última hora haciéndolo. Es conveniente siempre tener un mínimo de margen porque la presentación, en algunos casos que requiere domiciliación o ofrecimiento de pago, requiere unos poquitos días antes, pero bueno, nosotros normalmente nos anticipamos a muchos clientes, los que ya nosotros de otros años los llamamos, les decimos, estamos ya disponibles, venga usted con tiempo y bueno, aquí estaremos. Nadie se va a quedar sin presentar la declaración de la renta, aunque la traiga el último día, Fernando. Bueno, pues ya lo saben, hasta el 30 de junio la campaña de esta renta 2023, hay muchas asesorías en toda la comarca, una de ellas, bueno, pues está aquí, ¿no?, en Alcalá de Guadalira, Casani Martín, abogados que llevan muchísimos años haciendo estas declaraciones de la renta, son expertos y siempre hay que ponerse en manos de gente que entiendan y que sepan. Vamos a dejarnos de hacer experimentos que muchas veces después vienen esos lamentos, ¿no? Es una cosa seria, es una cosa que es relativamente sencilla, pero bueno, que estamos a tiempo todavía de poder hacer nuestra declaración con todas las garantías. Bueno, pues espero que os haya quedado claro el tema de la declaración de la renta. A partir del día de hoy ya pueden presentar sus declaraciones.